ejemplo lo veo como importante. Mirad, hemos hablado que cuando en inglés y español hay una gran diferencia a la hora de hablar del movimiento dirigido hacia un lugar, ¿vale? Y autores como Len Talmy, un lingüista norteamericano, han usado inglés y español como ejemplos prototípicos de dos tipos de lenguas, ¿vale? Lenguas que se comportan como el español y lenguas que se comportan como el inglés a la hora de hablar, de expresar un movimiento dirigido hacia un lugar concreto, ¿vale? Siguiendo una trayectoria que para Talmy sería el elemento central, el elemento más importante, ¿vale? Cuando nos movemos de un lugar hacia otro, tenemos dos tipos de lenguas, ¿vale? Y esto está bastante ya estudiado y se puede ver en todos los ejemplos que habéis visto de traducciones, de usos de la lengua, en la mezcla esta de Spanglish entre inglés y español. Luego tenemos que tener en cuenta también que inglés, como tiene mucha influencia de las lenguas romances y latinas, veremos que hay algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta también, pero ahora hablaremos de ello. Vamos a ver la tipología, ¿qué es lo que viene a decir Talmy? Bien, según Talmy hay dos tipos de lenguas del mundo. Una que sería como el español, que cogería la información de la trayectoria y esa información la lexicalizaría, la presentaría en la gramática, en la sintaxis, en el elemento central y obligatorio de toda oración, que hemos visto y sabemos por la sintaxis que es el verbo, ¿vale? Mientras que hay lenguas, entonces esto sería el caso del español, la trayectoria en el verbo. Mientras que hay lenguas que el elemento es central de trayectoria, el elemento más importante desde el punto de vista cognitivo y de visual a la hora de hablar de un movimiento dirigido hacia un lugar, porque eso es lo importante, la dirección a la que se dirige ese movimiento. Hay lenguas que no ponen la trayectoria en el verbo, sino que ponen esa trayectoria, y eso sería el caso del inglés y otras muchas lenguas, todas las lenguas germánicas, casi todas las lenguas indoeuropeas, menos las románicas, que lo ponen lo que Talmy llamó un satélite del verbo. Es decir, un elemento externo al verbo. En el caso del inglés son, como habéis dicho, las preposiciones, los adverbios, las partículas, ¿vale? Entonces, en inglés, la trayectoria la expresamos en una partícula, o en una preposición, en un adverbio, ¿vale? El ejemplo primero que a mí siempre me gusta usar. Si yo digo en inglés, quiero expresar una acción donde el profesor estaba en la clase y ahora luego está fuera, en inglés lo normal, o una forma normal y natural de decirla, sería the teacher walked out of the classroom, ¿vale? ¿Y por qué la trayectoria? Entonces en inglés usamos out. ¿Bien? Pero como en una oración tenemos que tener obligatoriamente un verbo, y aquí es donde viene una de las grandes diferencias entre inglés y español, ¿qué es lo que hace el inglés a la hora de ocupar esta posición de verbo? Puede hacer muchas cosas. Puede simplemente tener un verbo vacío de significado, ¿no? Como go, o came, o take, o get. He got out of the classroom, por ejemplo, también podrías decir, ¿no? O, mucho más frecuentemente, con más frecuencia, lo que hace es coger otro de los elementos de un movimiento dirigido a un lugar, que sería la manera o modo en que se realiza ese movimiento, y por eso en inglés ponen walk, ¿vale? The teacher walked out of the classroom. ¿Cómo traducimos eso al español? Si yo hiciera una traducción literal, el profesor caminó fuera de la habitación, eso no es posible en español, porque eso no puede significar nunca que el profesor estaba dentro y luego estaba fuera. En español necesitamos obligatoriamente o normalmente, lo que solemos hacer es poner la trayectoria en el verbo. Tenemos verbos de trayectoria, entonces en lugar de tener una preposición como out, en español tenemos salir. El profesor salió fuera de la habitación. Y ahora, ¿qué decimos en español para la manera de movimiento? Pues en un caso como walk, no diríamos nada. Simplemente diríamos el profesor salió de la habitación. ¿Por qué no diríamos nada? Porque lo normal de las personas es que salgan caminando. Yo solo podría decir caminando, que podría decirlo, o a pie, que es lo que diríamos en español, usaríamos una paráfrasis, usaríamos un elemento externo al verbo. Solo lo podría hacer si, imaginaos, el profesor yo fuera una persona
que soy minusválido, que paralítico, que voy en silla de ruedas. Y de pronto Isabel me pone la mano así encima y se produce un milagro. Y yo me levanto y camino. Y entonces sí puede decir, el profesor salió de la clase caminando, ¿vale? Y ahí sí es importante, caminando, porque es una cosa que este profesor normalmente no podía hacer. ¿Entendéis? Entonces, esa es la gran diferencia entre inglés y español. Y una cosa muy importante que tenéis que aprender para vosotros, como hablantes de inglés que aprendéis español, tenéis que ser conscientes que en español hay muchos de estos verbos de trayectoria, como salir, entrar, subir, bajar, y otros que no existen en inglés, como sacar, meter. ¿Conocéis los verbos? Sacar, meter, ¿vale? ¿Lo habéis oído alguna vez? Sacar y meter. Sacar, meter, que significan out y into en inglés, porque es como se expresa normalmente en inglés, ¿de acuerdo? Y la manera en cómo se hacen las cosas y cómo es el movimiento se pone fuera del verbo en español. Esa sería la gran diferencia entre las dos lenguas. Y eso lleva a consecuencias de... Hay autores como un psicolingüista que se llama Dan Slobin, de la Universidad de California, también de la escuela así funcionalista, defiende que eso lleva a que si tú miras el vocabulario del inglés, de verbos de manera de movimiento, hay muchos más que en español, ¿vale? Porque casi cualquier verbo, cualquier nombre, como veis ahí en uno de los ejercicios, balloon, bicycle, lo puedo convertir, y yo puedo decir I ballooned out of the classroom, o I bicycled out of the classroom, o I danced out of the classroom, o puedo tener o I crawled out of the classroom, o I tiptoed out of the classroom. ¿Verdad que puedo decir eso? En español no, en español siempre digo salió. Entonces no necesito tener tantos verbos de manera de movimiento. Entonces, según Slobin, eso hace que los hablantes de inglés desde pequeñitos tengan una conciencia cognitiva mucho más rica de lo que son las distintas maneras de movimiento, que en español tenemos que explicarlo de otra manera o no le prestamos tanta atención porque normalmente las deducimos por el contexto. Si yo digo salió de la habitación o entró en la habitación, asumo que es caminando, ¿vale? ¿Entendéis? ¿Bien? Muy bien, pues básicamente esta es la diferencia.